Los héroes rango nacional. Capítulo 13. Una propuesta inesperada. La lluvia caía con una cadencia lenta sobre el techo de cobre del antiguo Hotel Mirador Imperial, una reliquia de otro siglo en lo más alto de una colina olvidada. Desde sus ventanales se podía ver toda la ciudad extendiéndose como un organismo luminoso, lleno de venas de neón y arterias de concreto. El reloj marcaba las 11:47 de la noche, cuando el eco de unos pasos firmes recorrió el pasillo principal. Un hombre avanzaba solo. Sus botas resonaban con autoridad sobre el mármol ennegrecido por los años. No necesitaba escolta. Su nombre bastaba para que nadie se atreviera a interponerse. Era Albert Tuever, héroe de rango nacional, el hombre que había sofocado múltiples conflictos en el mundo todo con sus propias manos. El símbolo viviente del poder mismo. Pero aquella noche no había medallas en su pecho, ni cámaras que lo inmortalizaran. Solo llevaba un traje gris oscuro, un abrigo pesado y un maletín metálico sujeto con firmeza. Cuando llegó a la puerta del gran salón, 2 guardias vestidos de negro la abrieron sin decir palabra. Adentro lo esperaba un grupo que, en cualquier otro contexto, habría hecho temblar al mundo entero. La sala era amplia, de techos altos, con un aire casi sacro. Una mesa ovalada de ébano ocupaba el centro, rodeada por hombres que representaban los apellidos más temidos del hemisferio. La familia Bescari de Italia, el clan Drozdov de Francia, los hermanos Moretti, de la mafia austríaca, y el cártel de los Escalante, procedente de España. Todos habían recibido la invitación del héroe con la misma mezcla de intriga y desconfianza. Nadie sabía por qué un símbolo del poder se reuniría con las sombras que el Estado juraba destruir. El salón estaba envuelto en penumbra. Las lámparas de cristal, altas y pesadas como promesas antiguas, colgaban sobre una mesa ovalada de ébano que brillaba como un lago negro. A su alrededor, los líderes de las familias más poderosas del continente europeo aguardaban en silencio. Algunos fumaban lentamente, otros mantenían los dedos entrelazados, observando sin pestañear al recién llegado. El sonido de las botas resonó en el mármol. «Caballeros», dijo la voz grave, modulada con la calma de quien no teme a ninguno de los presentes. «Gracias por venir, sé que no fue fácil venir sin escoltas, sin registros, sin dejar rastro alguno de su viaje. Pero lo que voy a decirles no puede existir fuera de estas paredes». Albert caminó hasta el extremo de la mesa. No llevaba escoltas, ni armas visibles. Solo un maletín metálico que colocó con precisión frente a sí. En su rostro había algo que no encajaba con la imagen pública que los noticieros proyectaban. No era el Salvador que sonreía ante las cámaras, sino un estratega frío, moldeado por secretos y guerras invisibles. Tom Bescari, un anciano de mirada cortante y traje blanco inmaculado, fue el primero en hablar. «Nos dijiste que era un asunto de seguridad continental. Pero no nos diste detalles. Y cuando alguien como tú convoca a gente como nosotros». Dejó escapar una leve sonrisa, su voz sonó como grava molida. «Pero ahora mencionas África. ¿Qué clase de negocio es ese?». El héroe abrió el maletín. Dentro, varios documentos clasificados, fotos aéreas, diagramas y un mapa del norte africano cubierto de marcas rojas. «No es un negocio», respondió. «Es un proyecto. El proyecto Eclipse. Una iniciativa que debe permanecer fuera del conocimiento de cualquier gobierno. Si la comunidad internacional supiera lo que estamos construyendo allí», hizo una pausa, «el equilibrio político del planeta se rompería en semanas». Las miradas se cruzaron como cuchillos. «¿Y por qué nosotros?», preguntó Mikhail Drozdov, líder de la mafia francesa con un rostro pétreo. «Los héroes como tú suelen trabajar para presidentes, no para hombres como nosotros». El héroe lo miró directamente, sin alterar su expresión. «Porque ustedes controlan lo que ningún gobierno puede: el silencio. Los flujos subterráneos de información, los canales que no aparecen en ningún registro. Necesito que aseguren que nada de lo que ocurre en el continente africano salga de allí. Ni rumores. Ni filtraciones. Ni cadáveres que hablen». El ambiente se tensó. Un par de guardias en las esquinas apretaron las manos sobre sus armas, pero nadie se movió. «¿Y qué obtendremos a cambio de ocultar al mundo su proyecto?», intervino Luciano Moretti, líder de la mafia austríaca, expresándose con una sonrisa cargada de veneno. El héroe cerró el maletín lentamente. «Influencia. Territorios. Y acceso a recursos que ni siquiera las corporaciones más grandes conocen». Sus palabras cayeron con el peso de una sentencia. «Mientras el proyecto Eclipse siga en marcha, ninguno de ustedes existirá para las agencias internacionales.
Serán fantasmas, libres de toda persecución, podrán realizar sus trabajos en total calma, siempre y cuando no afecte el equilibrio del mundo, porque si pasa me encargaré personalmente. ¿Les quedó claro? Un silencio absoluto llenó el salón. El humo del tabaco formaba espirales que parecían moverse al compás de las respiraciones contenidas. Finalmente, Don Bescari se recostó en su asiento. Entonces hablemos claro, señor Albert, dijo con un tono sombrío. Si lo que planeas en África fracasa, ¿qué queda de nosotros? El héroe lo observó un instante antes de responder. Si fracasa, el mundo sabrá demasiado tarde lo que intentábamos contener. Y cuando eso ocurra, créanme, no habrá gobiernos, ni mafias, ni héroes. Solo cenizas. Cenizas que solo son las de un mundo que conocerá el infierno. Créame que sé demasiadas cosas que sus cabezas no comprenderán. Créame que solo somos los héroes nacionales que tenemos la capacidad de controlar esto, así que le recomiendo que mantengan la cortesía ante mi presencia. Un trueno lejano sacudió las ventanas. En ese momento, todos comprendieron que aquella no era una simple alianza. Era un pacto sellado entre los guardianes de la ley y los señores del crimen. Para proteger un secreto que, de salir a la luz, podría destruirlos a todos. Y así, bajo la penumbra de la mesa de sombras, el destino de un continente, y del mundo, fue sellado sin testigos. El amanecer caía sobre Tokio con una luz dorada y distante. Desde la ventana de una limusina, el héroe nacional Katashi Nakamura contemplaba la ciudad extendiéndose bajo una bruma suave. Era un hombre de mirada fría pero al mismo tiempo juguetona y relajada, acostumbrado a tratar con gobiernos y generales, y los aristócratas no eran la excepción. Sin embargo, la solicitud que había recibido aquella mañana provenía de una de las familias más influyentes y antiguas del país, los Yaoyorozu. No había razón aparente para que una familia dedicada a la industria, la política y la diplomacia pidiera audiencia con el héroe más temido de Japón. Eso, precisamente, despertó su curiosidad. El automóvil lo condujo hasta la mansión Yaoyorozu, un complejo de arquitectura tradicional rodeado por jardines silenciosos y muros de piedra cubiertos de musgo. Al bajar, fue recibido por mayordomos que lo escoltaron con respeto hasta el salón principal. El patriarca de los Yaoyorozu, un hombre de porte elegante, esperaba sentado junto a su esposa. Ambos se levantaron al verlo entrar. Katashi inclinó ligeramente la cabeza, sin dejar de observarlos con su habitual serenidad calculada. Agradezco la invitación, señor Yaoyorozu, dijo el héroe, tomando asiento frente a ellos. Me dijeron que se trata de un asunto urgente y personal. El patriarca asintió con un aire grave. Así es. Le ruego que me escuche con paciencia. Lo que estoy a punto de decirle no es común para un hombre de su posición, pero su reputación, su sentido del deber, nos ha llevado a acudir a usted. Katashi se recostó ligeramente en el asiento, cruzando las manos. Le escucho. El anciano respiró hondo antes de hablar. Nuestra familia, los Yaoyorozu, ha servido al país por generaciones. Pero los últimos años han sido duros. Rivalidades políticas, ataques económicos, sabotajes de corporaciones extranjeras. Todo eso era controlado y neutralizado por nosotros, pero por situaciones con una empresa que resultó fraudulenta. Soltando un suspiro frustrado, hizo que perdiéramos gran parte de nuestro poder e influencia. Y ahora, el peso de mantener nuestro linaje ha caído sobre los hombros de mi única hija. Hizo una pausa, mirando el suelo con solemnidad. Tememos que, si algo nos ocurre, el nombre Yaoyorozu desaparezca. Katashi permaneció en silencio, sin mostrar emoción alguna. Por eso, continuó la matriarca Yaoyorozu, queremos ofrecerle una alianza. No política sino familiar. Un contrato matrimonial entre usted y nuestra hija, Momo Yaoyorozu. El aire pareció detenerse un instante. Katashi levantó apenas la mirada, sorprendido, aunque su rostro siguió siendo una máscara imperturbable. Un matrimonio arreglado. ¿Conmigo? Repitió lentamente. ¿Por qué yo? Porque usted es el símbolo de la estabilidad nacional. El héroe del pueblo, pero también el hombre que no se inclina ante ningún poder. Si nuestra familia une su destino al suyo, aseguraremos nuestra supervivencia. Y usted ganará aún más poder en posición de influencia sobre los círculos económicos y diplomáticos de todo Japón e internacionales. Katashi guardó silencio unos segundos. La oferta no era absurda. Era estratégica. Finalmente habló. Aceptaría una unión así solo bajo mis términos.
No seré una marioneta de intereses familiares. No me comprometeré si la persona en cuestión no me parece digna. El patriarca sonrió levemente. Por supuesto. Nuestra intención no es imponerle nada. Solo pedimos que conozca a Momo antes de decidir. Bien. Ya que lo ponen así, permítanme conocer a la jovencita Yaoyorozu, sonriendo levemente Katashi. Él conocía a la joven Yaoyorozu, en aquella fiesta, fue un momento que quedó grabado en su memoria, llenándolo de un gran interés y deseo de volver a verla. Era una jovencita peculiar, que lo cautivó teniendo su imagen en su cabeza clavada con fuerza, y ahora como un giro del destino le dio la oportunidad de no solo volverla a ver, sino de tenerla para él, y eso le hacía sonreír con diversión y algo más profundo. Siendo este mismo a una puerta amplia que los sirvientes abrieron para dar paso a una sala con sillones de la madera más fina y pulida que mostraba el poder y la excentricidad de sus dueños, dirigiéndose su mirada a uno de los sofás que formaban parte de la gran sala, la joven Momo Yaoyorozu, con un hermoso vestido blanco, con el cabello suelto, un maquillaje ligero y una postura perfecta que mostraba todos sus atributos, viéndose su hermosa y voluptuosa figura, que cautivó a Katashi, que solo sonrió con leve diversión. Padre, madre, dijo Momo con una leve reverencia. Es un honor conocer al héroe nacional. Katashi inclinó la cabeza a modo de saludo. Y el mío, señorita Yaoyorozu. He oído hablar mucho de usted en la sociedad aristocrática del país. Ella asintió con una sonrisa discreta. Solo he seguido lo que creo correcto. Servir a mi familia a mantener nuestro apellido, sonriendo Katashi en respuesta. ¿Podrían dejarnos solos, señores Yaoyorozu? Me gustaría hablar con su hermosa hija. Sonriendo con calma extendía su mano con un tono de desdén, como si estuviera despidiendo a un sirviente. Acatando su orden, el matrimonio abandonó la sala dejando tras de sí el sonido de las puertas cerrándose, para dejar el ambiente tenso pero calmado, mientras Katashi tenía la mirada fija en Momo, la cual le apartó su mirada con una mirada complicada en su rostro, mostrando claramente su incomodidad, no presionándola. Katashi mirándola con calma. ¿Cuánto tiempo? Momo-san, con calma se expresaba el hombre, para ir a sentarse con total calma si este fuera el señor del lugar, para recargarse en el sofá para soltar un suspiro. Para Momo le seguía siendo sorprendente la calma y la serenidad de este hombre ante ella, pero este enfocó su mirada en ella, haciéndola que pegue un leve brinco, sonriendo por su reacción. Momo-san, no deberías estar tan tensa, después de todo, ya nos conocemos, así que no debería haber tensión entre nosotros. ¿O acaso ya se le olvidó nuestro momento juntos? Sonriendo con picardía como gesto de provocar una reacción en la tensa jovencita, que solo pudo sonrojarse como respuesta, no pudiendo controlar su vergüenza, y se tapó la cara con sus manos, mientras Katashi se reía con sinceridad. Jamás se cansara de molestarla, era divertido para él. No se burle Katashi-sama, respondía Momo entre sus manos. Tranquila linda, no te pongas así, solo me gusta ver tus reacciones, se me hacen muy tiernas y dulces. Sentándose mejor Katashi para colocar su tobillo en su pierna derecha, entrelazando sus manos, para quedarse viendo a Momo por unos segundos. Se nota que sus padres la habían preparado para su llegada, un hermoso vestido blanco que remarcaba la ternura y la inocencia de aquella jovencita, abrazando su figura, cada curva resaltado por aquel vestido, unas firmes y amplias caderas, un pecho grande y firme, un rostro fino, tierno, pero también unos ojos que reflejaban inocencia y pureza, amabilidad pero también determinación, propias de la juventud. En general, Momo Yaoyorozu era una mujer, una chica, hermosa en toda la extensión de la palabra, una belleza hipnotizante que cualquier hombre desearía en poseer, y Katashi no era la excepción. Admiraba en silencio la belleza insólita de aquella jovencita, una belleza que no era acorde a su edad, era algo que le encantaba a este hombre, que solo sonrió por el deseo que comenzaba a surgir, en tenerla como una de sus mujeres. Sí, una de sus mujeres. Katashi admitía que para él, no era suficiente una mujer, deseaba tener más, pero a pesar de ese pensamiento, él no agarraría a mujeres así porque sí, debían cumplir con ciertos requisitos para que él deseara tenerla. Uno de esos requisitos era llamar su atención, y la jovencita de los Yaoyorozu logró eso, así que solo era comenzar a conocerla, interactuar con ella, siendo que también pasó otra barrera, la siguiente, la belleza, porque a pesar de que buscaba algo más que su apariencia, la belleza de la mujer lo debe de encantar.
Pero a pesar de todo, no puede obligar a la mujer a quedarse con él, aunque tenga el poder y la influencia para hacerlo, su moral y corazón no permitiría sentirse como un desgraciado, pero algo que sí sabe, es que haría lo impensable para obtenerla entre sus manos y poseerla, y ahora Momo Yaoyorozu sería la mujer que abriría el grupo de sus mujeres, sus amantes, sonriendo porque su deseo por esta jovencita solo aumentaba, era más que obvio que ella había sido preparada para él, para que llamara su atención y la deseara, pues al parecer lo lograron. No hubiera funcionado si Katashi no hubiera conocido a Momo desde antes, pero eso no era lo importante ahora, mirando a la misma que no lo miraba fijamente apartando su mirada de él con las mejillas sonrojadas, rompiendo su postura con sus manos en su regazo apretando el vestido con fuerza, mostrándose su evidente nerviosismo, vergüenza y miedo, ante la visión, no hizo más que Katashi frunciera el ceño para levantarse y caminar a Momo que seguía sin mirarlo, para que éste se arrodille frente de ella para tomar sus manos. Al notarlo Momo lo voltea a ver, viendo que Katashi sostenía sus manos frotándolas con suavidad y calma, para después besarlas, algo que hizo que la pelinegra se sonrojara aún más, comenzando sus ojos a aguarse por la vergüenza y el miedo. ¿Qué pasa Momo-san? ¿Acaso soy horrible que no deseas verme? Exclamaba con voz suave, algo que hizo que la azabache se relajara un poco, para bajar su cabeza. No es eso, es solo. Que no me agrada la idea de tener un compromiso. Pero sé que mi familia necesita esto, estamos en una situación muy delicada, nuestra posición depende de este matrimonio para poder estabilizarnos nuevamente, aunque lo conozca y hayamos conversado en aquella fiesta, no lo olvide, frotándose su brazo con incomodidad encogiéndose en ella misma, algo que Katashi miró con comprensión, pero al final tomándola aún de sus manos, levantándola del sofá para que estuviera ambos en pie con Katashi mirando a Momo fijamente al igual que Momo a él. El silencio entre ambos era tenso, pero al final fue interrumpido por la voz tranquila pero firme de Katashi en los oídos de Momo mirándola con sus ojos que mostraban firmeza y seguridad, una mirada que no daba espacio para reproches. Momo. Comprendo que estés nerviosa, e incluso asustada, por todo lo que está pasando pero al final, sabes que nuestro compromiso se hará, porque lo aceptarías no tiene razones para aceptarlo, sí que tengo. Tú eres esa razón por la cual aceptaré este matrimonio. Al escuchar esas palabras Momo abrió los ojos atónita, sin saber qué responder, no podía creer que este hombre de tal poder e influencia en el mundo la deseara, era demasiado para ella, que la hizo ponerse roja al instante, tratando de ocultar su rostro con sus manos, pero Katashi se las quita para que lo vea. ¿Me tienes miedo? No sé, respondió con sinceridad la chica. Ya veo. ¿Quieres hablar? Asintiendo Momo. No puedo mentirle, desde que nos conocimos en aquella fiesta, fue un lindo momento y con ese simple intercambio que tuvimos fue suficiente para darme cuenta que usted es un buen hombre, porque a pesar de la condición precaria en la que me encontraba, usted no hizo nada, no se aprovechó de mí, solamente se dedicó a cuidarme y esa acción me marcó profundamente, pero gracias a ese descuido y torpeza mía, pude darme cuenta que usted es un buen hombre. Pero a pesar de que usted me haya demostrado ser un buen hombre, la idea de ser comprometida, me sigue aterrando la idea de estar atada a alguien que no pueda valorarme, esa parte de mí me dice eso. ¿Y la otra? La otra me dice que debería aceptarla, tratar que funcione. ¿Y cuál seguirás? No lo sé, entiendo. Déjame decirte algo Momo, soy un hombre paciente, cauteloso con quienes tratan de meterse conmigo, alguien poderoso que no dudara de tomar lo que él desea. Y usted es algo que deseo. Desde hace mucho, ante esto Momo se tensa visiblemente ante las palabras de este hombre que tenía enfrente, saber que aquel hombre siempre la deseó y a pesar de que tenía todo para tenerla, no lo hizo, no sabe razones, pero algo le decía que eran intenciones benevolentes o oscuras. Aún no comprendía cómo este hombre podía hacerla experimentar múltiples emociones, confundiéndola, pero eso fue interrumpido por un agarre de su cintura, por una mano grande y fuerte que la sostenía con fuerza, pero sin llegar a lastimarla, apegándola a su pecho amplio y fuerte sosteniéndola, mientras ella posa sus manos sobre aquel amplio pecho, subiendo su mirada a él, sus rostros casi tocándose. Momo al fin pudo ver más a detalle el rostro de aquel hombre, debía de admitirlo, Katashi era un hombre atractivo, ojos afilados que irradiaban
irradiaban poder, seguridad y calma, unas facciones firmes y levemente afiladas, un cabello un poco rebelde dándole un aspecto más salvaje y fuerte, haciendo que Momo se sonrojara, sonriendo Katashi en respuesta ante el sonrojo de Momo. ¿Qué pasa, querida? ¿Te pusiste roja? Eres muy tierna. Pare por favor, Katashi-sama, apretando más su agarre en ella, apegándola más a él, poniendo más roja a la azabache, que no pudo hacer más que soportar toda esa vergüenza que la carcomía en ese momento. En ese preciso momento Momo fue atrapada por los labios de Katashi aprisionándola con fuerza, no sabiendo cómo reaccionar ante esto que le estaba pasando. Aquel beso cada segundo subía su intensidad, abrumando a Momo, la cual aún no sabía qué hacer. Lo único que pudo hacer fue soportar estas emociones que la tenían de prisionera en estos momentos. El beso seguía aumentando, hasta que Katashi introdujo su lengua en la boca de Momo, el sonido acuoso de sus lenguas bailando una danza para saber quién tendría el dominio. Las fuertes manos que la sostenían fueron bajando lentamente para sostener sus nalgas, apretándolas, haciendo que Momo abriera los ojos, soltando un leve gemido aún atrapada en aquel intenso beso. Momo no podía comprender la sensación que sufría, un calor creciente estaba recorriéndola a cada segundo, su voluntad quebrándose ante el dominio salvaje de este hombre, soltando leves jadeos que eran ahogados por los labios de ese hombre, sintiendo como las manos de él la sostenían y apretaban su trasero, hundiendo sus dedos en la tela de su vestido, causando que la joven pierda la razón a cada segundo. Terminando abruptamente separándose Katashi de Momo, solo uniéndolos un hilo de saliva de sus bocas, respirando agitadamente ambos. Entonces, ¿qué dices ahora? ¿Quieres anular el compromiso o quieres formalizarlo? Sonriéndole Katashi a una sonrojada y con una mirada cansada, pero con algo que Katashi le encantó y era el deseo que crecía por esa jovencita. Después de haber sido atacada por la pasión de aquel hombre, pudo recobrar un poco su conciencia. Respirando entrecortadamente, tratando de volver a su postura aún sostenida de la camisa de aquel hombre que la hizo temblar, escuchando sus palabras, y ante esto Momo cerró sus labios con una mirada pensativa. Dentro de ella ese miedo aún no desapareció, pero por el otro conocía a este hombre, aunque no tanto, pero aunque poco, lo conocía, sabía que él era un hombre amable y cortés, pero aún desconocía mucho de él. No pudiendo ignorar el creciente interés y misterio en este hombre, guiado por la curiosidad, la hizo tomarse un respiro y tomar una decisión. Sabía que se estaba arriesgando, pero al final sabía que su familia lo necesitaba. Guiada por la necesidad y la curiosidad, decidió aceptar el compromiso, asintiéndole a Katashi, que solo pudo sonreír para sostener el mentón de Momo para volverla a besar, pero siendo corto, sonrojando a Momo. Entonces ya está formalizado el compromiso, así que no te preocupes por el problema de tu familia, deja todo eso en mis manos y verás que tu familia volverá a estar en la cima, asintiendo Momo para agradecerle en silencio. Momo. Debo decirte algo, si vas a ser mi prometida, debes saber algo importante. Ante esto Momo se tensa un poco, pero prestándole atención a Katashi, ya debes saber que soy un hombre de gran poder, asintiendo la chica, soy un hombre que cuando desea algo, lo consigue a cualquier costo, eso incluye a las mujeres, asintiendo aún no comprendiendo a dónde quiero llegar, por eso quiero que entiendas algo antes de formalizar este compromiso. Mi intención no es simplemente comprometerme contigo, sino invitarte a ser parte de algo más grande. La joven frunció el ceño, sin entender del todo sus palabras. ¿Algo más grande, Katashi?, preguntó, tratando de mantener la calma. Él sonrió con un dejo de arrogancia y misterio. Una familia, sí, pero diferente. No hablo solo de alianzas ni títulos. Hablo de un círculo, un harem, si quieres llamarlo así. Mujeres que estarán conmigo, no por obligación, sino porque elegirán amarme y compartir su devoción y lealtad. Tú serás parte de eso, y juntos definiremos la armonía de este grupo. Un silencio pesado llenó la sala. La joven sentía una mezcla de miedo, incredulidad y una extraña fascinación. Él dio un paso más, acercándose lo suficiente para que ella percibiera el calor de su presencia. No se trata de dominación, ni de juego. Se trata de poder, sí, pero también de placer y lealtad. Si aceptas, tendrás un lugar de privilegio que pocas mujeres conocen. Si no, siempre habrá otros caminos, aunque ninguno tan exclusivo. La heredera tragó saliva, consciente de que estaba ante un hombre capaz de moldear destinos, incluyendo el suyo, y que la decisión que tomó hoy cambiaría su vida para siempre. Fin del capítulo.